Mamá, esta ya no es tu casa. No deberías volver por aquí. Nunca imaginé que mi propio hijo, mi Benjamin, al que crié con estas manos, que ahora tiemblan por la artrosis, me diría eso. No con esa voz, no con esa sonrisa helada que sentí al otro lado de la línea, como si me estuviera haciendo Aquella mañana había preparado todo con esmero. En mi casa del campo, la misma donde viví con mi difunto esposo más de 40 años, saqué las fundas de los cojines para lavarlas. Abrí las ventanas para que entrara la brisa de primavera. Rocié el ambiente con lavanda y me puse mi Rebeca celeste, la que tanto le gustaba a mi marido. En la cocina el pan de nueces que le encantaba a Benjamin aún estaba tibio sobre la rejilla. Para Claire, su esposa, tejí una bufanda color lavanda, su tono favorito. O eso me dijo una vez. Yo, Filomena, madre viuda, y ahora anciana según sus palabras, me senté en la mecedora del porche a esperar. Esperar como he hecho siempre, en silencio, con el cío, pero en lugar del sonido de las ruedas sobre la grava o del saludo desde el coche, lo que llegó fue una llamada. Y lo que, en realidad, mamá, eso es justo de lo que quería hablar contigo. Lo dijo C. Clara y yo ya nos hemos mudado a la casa del campo la semana pasada. M, pero no era una broma. Le intenté entender. ¿Cómo podía haber firmado algo que les diera derecho? Entonces lo recordó él por mí. Hace 2 años. ¿Te acuerdas? Firmaste unos papeles para la herencia. Dijiste que confiabas. Claro que confié. ¿Cómo no iba a confiar en mi hijo? Aquel día me dijeron que era una formalidad para evitar problemas si algo me pasaba. No leí las letras pequeñas. No sospeché. Solo pensé así será más fácil. Pero yo no he faltado. Estoy aquí, viva, respirando, y me están echando como si fuera un mueble viejo. No es personal, mamá. Es que con tus rodillas y las escaleras, no es un lugar seguro. Miss, te hemos preparado un apartamento cerca de la estación. Claire incluso te compró esas infusiones que tanto te gustan. Queríamos evitarte estrés. Tú te pones nerviosa con estas cosas. Ese to. Algunos muebles los movimos para hacer espacio. Lamé. Le pregunté sin levantar la voz, sin suplicar. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque te pones emocional. Claire dijo que así sería más fácil. Claire. Siempre Claire. Ella opina, él repite. Yo desaparezco. Y entonces lo dijo, ya no es tu casa. 5 palabras. 5 cuchilladas. 5 razones para que mi corazón se rompiera un poco más. No lloré, no grité. Solo dije, entiendo. Y colgué. El silencio que quedó no fue de paz. Fue de abandono. El mismo que se siente cuando te das cuenta de que ya no eres parte de tu propia historia. Esa noche dormí allí en mi cama por última vez. Pero antes saqué una cajita metálica del armario. Dentro estaba el documento original de la casa. Y una carta. La carta del abogado de mi esposo. Decía claramente transferencia condicional. No finalizada sin cofirma. Y yo nunca firmé esa cofirma. Sonreí. Apenas un poco. Porque sabía que no todo estaba perdido. No todavía. Al día siguiente, mientras Benjamin y Claire decoraban una casa que aún no les pertenecía, la oficina de registro recibió un fax. 3 horas después, su banco recibió una notificación de revisión fiscal. Al atardecer, Benjamin me llamó. Mamá, ¿qué hiciste? Nos están reclamando impuestos retroactivos. 5.000 euros. Yo revolví mi infusión y le respondí, tú lo dijiste, Benji. Ya no es mi casa. Y colgué.
No fue venganza, no fue crueldad, fue justicia. Porque puedes pintar las paredes, cambiar los muebles, incluso borrar los recuerdos. Pero nunca podrás borrar a quien construyó el hogar con sus manos, su corazón y su silencio. Y mucho menos si esa persona aún conserva la llave. Entré al piso que me habían preparado con esa sensación que solo tienen los funerales. Todo demasiado limpio, demasiado ordenado. Como si la vida hubiera sido evacuada antes de que yo llegara. Las paredes eran beige impersonales. La cocina olía detergente barato. No había una sola fotografía ni el más mínimo rastro de mí. Era como si me hubieran metido en una caja de cartón bien decorada y me hubieran dejado ahí a la espera de que me adaptara. Sin aviso, sin derecho a réplica. Sobre la mesa del comedor, Claire había dejado una cesta con infusiones relajantes y una tarjeta cursi. Para tu nuevo comienzo con cariño. Ni siquiera era mi té favorito. Era de esos que venden en tiendas caras con nombres en inglés y olor a perfume, no a hogar. Me senté en la butaca rígida como un banco de iglesia y observé la estancia con un nudo en la garganta. Esto era todo lo que quedaba para mí después de una vida entera de sacrificios. ¿Mi casa? Mi casa estaba ahora llena de ellos. De Claire. De sus macetas minimalistas, de sus cojines color crema, de sus gustos caros y sin alma. No lloré. Aún no. Pero sentí cómo se abría una grieta dentro de mí. No de tristeza, no todavía. Era algo más profundo. Más frío. La conciencia repentina de haber sido desplazada como una lámpara vieja, sin más valor que el espacio que ocupaba. Me levanté y fui a la cocina. Abrí los armarios. Todo nuevo. Todo aséptico. Platos sin marcas, tazas sin historia. Ni una sartén de hierro ni un mantel con manchas de vino. Nada mío. Aquel lugar no era un hogar. Era un destierro disfrazado de cortesía. En el fondo de mi bolso aún tenía las llaves de la casa. Las originales. Aquellas que colgaban en el llavero de madera que Benjamin me hizo en el colegio torcido pintado de azul. Las apreté con fuerza. Esa noche no dormí. Me senté en la cama rígida sin el crujido familiar de mi colchón viejo y encendí la lámpara de noche. En mi regazo la carta del abogado y el documento original. Transferencia condicional. No finalizada sin cofirma. La rabia me atravesó como una llamarada, pero no grité. No rompí nada. Hice lo que siempre he hecho. Me recogí en silencio y planifiqué. A la mañana siguiente, muy temprano, volví a la casa. No entré. Me quedé al borde del camino de grava mirando la fachada. La mecedora ya no estaba. El felpudo había sido reemplazado por uno que decía: aquí comienza nuestra historia. Solté una risa seca. ¿Nuestra historia de quién? Porque no era la mía. La mía había sido arrancada como una vieja foto de un álbum que ya no se quiere mirar. Vi una maceta con lavanda nueva. Claire, claro. Siempre tan correcta, tan calculada. Pero ella no sabía que la lavanda verdadera huele distinto en junio, cuando el calor la despierta de verdad. No llamé, no toqué, solo me fui. De regreso al apartamento pasé por un parque. Me senté en un banco y observé. Niños jugando. Padres gritando sus nombres. Una niña se cayó y la madre corrió a abrazarla. La niña sollozó en el cuello de su madre como si allí viviera el mundo entero. Yo también fui esa madre. Y Benjamin, ese niño. El que me buscaba con los ojos cuando tenía miedo. El que una vez me dijo: tú haces el mejor pan del mundo. ¿En qué momento se rompió todo? Esa noche abrí un cuaderno viejo, de tapas duras, bordes amarillentos, y comencé a escribir. No para ellos, para mí. Cada línea era una astilla que sacaba del pecho,
Cuando Claire tomó el dormitorio principal sin preguntar. Cuando trajeron su propia comida en Nochebuena porque ella no podía comer gluten. Cuando pagué su seguro médico durante 6 meses y nunca me dieron las gracias. Cuando dijiste, ya no es tu casa, me detuve. Respiré y escribí una frase que surgió sin pensarlo. Una casa no es ladrillo ni madera. Es carne, es memoria, es todo lo que hice sin que nadie lo notara. Los días pasaban lentos. Benjamin no llamó. Claire tampoco. Pensaron que me había resignado, que mi silencio era aceptación. Pero no sabían que el silencio de una madre puede ser la antesala de su renacimiento. Empecé a cambiar cosas en el apartamento, lentamente. Quité las cortinas grises y colgué unas de flores pequeñas que tenía guardadas. En la mesita puse una foto mía con mi esposo en blanco y negro. Compré una planta de romero. No por estética, por raíz. Un día llegó una llamada del hospital. Me tenían registrada como contacto de emergencia y cofirmante de unos exámenes prenatales. Perdón, pedí copia de los papeles. Allí estaba mi firma, falsificada. Llamé a mi abogado. Revisamos cuentas, registros, seguros, uno por uno. Y poco a poco los fui borrando de cada sistema. Como se borra un virus que amenaza con devorarte por dentro. No dije nada. No envié advertencias. Solo limpié mi vida de ellos. Luego cancelé las transferencias automáticas. Las pequeñas ayudas económicas mensuales que ni sabían que seguías haciendo la luz, el agua, el préstamo universitario. Silencio. 3 días después, Benjamin me escribió. Mamá, ¿podrías revisar el pago de la electricidad? Parece que no se procesó. Ignoré el mensaje. Una semana después, Claire dice que el seguro no se renovó. ¿Cambiaste de banco? Nada. No porque no doliera, porque dolía, sino porque por fin entendí que no tenía que sostener más lo que me estaba destruyendo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me hice una taza de té. No el que me dejaron ellos, el mío, el de toda la vida. Me senté en el sillón junto a la ventana y cerré los ojos. No pensé en Benjamin. Pensé en mí, en la mujer que fui antes de ser madre, en la joven que se enamoró en una fiesta de San Juan, en la que tejía mantas en invierno para regalar a sus vecinos. Esa mujer estaba volviendo, y mientras la ciudad dormía bajo la tormenta, comprendí algo simple, pero inmenso. No me habían quitado mi casa. Me habían liberado del peso de fingir que aún era amada en ella. Dicen que el silencio es vacío. ¿Qué es lo que queda cuando ya no hay nada más que decir? Mentira. El silencio puede ser un grito. Uno que se clava, que penetra, que sacude más que 1000 palabras. Y yo, Filomena, aprendí a gritar en silencio. Después de semanas sin respuestas, sin reproches, sin llanto, comenzó la verdadera sinfonía de mi venganza tranquila. Una sinfonía afinada con la precisión de una aguja de coser. No anuncié nada. No mandé cartas ni advertencias. Solo apagué los grifos invisibles por donde se les había estado escapando el privilegio. Primero fueron las transferencias automáticas. Benjamin no lo sabía, pero aún seguía pagando el préstamo de su máster. Claire, con sus caprichos de influencer rural, tenía asegurado el recibo de gas por mí desde hacía un año. Todo eso, pausado, desactivado, silenciado. 3 días después, como quien lanza una caña al agua, cayó el primer anzuelo. Mamá, la luz no se ha apagado. ¿Podrías revisarlo, porfa? Lo ignoré. Como ignoras un zumbido de mosquito una noche calurosa. Porque ahora por fin sabía que no tenía que contestar. Luego vino otro mensaje más urgente. Claire dice que el seguro médico no se renovó.
Cambiaste de banco a Claire, siempre tan preocupada por su estabilidad. Yo, en cambio, vivía con las pensiones justas, pero sin deberle nada a nadie. No respondí. En lugar de eso, fui al armario. Saqué un mantel bordado a mano que llevaba años sin usar. Lo extendí sobre la mesa y me preparé una comida decente. Para mí, lentejas, pan tostado y una copa de vino. Un lujo, un acto de dignidad. Ese mismo día recibí una carta del hospital. Resulta que Benjamin me había puesto como cofirmante en unos exámenes prenatales. Sin avisarme, sin preguntarme. La prepotencia disfrazada de necesidad. Llamé a mi abogado. Quiero revisar todo. Cuentas, seguros, poderes notariales. Y quiero eliminar a Benjamin y a Claire de todo. Él me preguntó si estaba segura. Le dije que estaba más segura que nunca en mi vida. Durante años viví convencida de que el amor se demostraba con entrega, con servicio, con sacrificio. Pero ese amor que solo funciona mientras seas útil no es amor. Es esclavitud emocional. En las semanas siguientes, el silencio creció como un jardín salvaje. Benjamin no llamaba. Claire no escribía. Yo no los buscaba. Y por primera vez la ausencia no dolía. Al contrario, era paz. Empecé a ocupar el apartamento como un refugio, no como un castigo. Colgué fotos mías de joven, bordé un cojín nuevo con girasoles. Compré una tetera de cerámica como la que tenía mi abuela. Y me di cuenta de algo insólito. Nunca sí había tenido un espacio solo mío. Siempre fui la mujer de la madre de la suegra de. Ahora solo era Filomena. Un domingo, mientras preparaba un bizcocho de naranja, mi teléfono sonó. Benjamin. No contesté. Volvió a sonar. Claire. Tampoco. Y así uno tras otro, como quien intenta forzar una puerta que ya no les pertenece. Luego vinieron los correos. Nos están cobrando impuestos atrasados. Dicen que hay un error en la transferencia de la propiedad. Mamá, por favor, necesitamos que hables con el asesor. Es solo una firma, un detalle legal. Pero yo ya no firmaba sin leer. Y esta vez no firmaría nada. Una tarde Claire dejó un mensaje de voz. Su tono era distinto. Afilado. Desesperado. ¿Qué te pasa? ¿Nos estás castigando? Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un sitio donde vivir. Un sitio. Un rincón frío y sin alma donde me escondieron como si estorbara. No contesté. En su lugar encendí una vela, abrí un libro de poemas de Machado y me preparé un chocolate caliente. Porque yo también merecía belleza. Merecía ternura. Aunque fuera dada por mis propias manos. Poco después, Benjamin dejó un mensaje. Estaba furioso. Te da igual lo que estamos pasando. Nos están asfixiando. Dijiste que la familia era lo más importante. ¿Era mentira? Ahí fue cuando supe que ya no me dolía. No me herían sus palabras. Porque finalmente, después de tantos años, entendí. No era yo quien los abandonó. Eran ellos quienes me dieron por perdida desde hace tiempo. Comencé a archivar todos los mensajes en una carpeta no leídos. Los imprimí, uno por uno. Era mi forma de hacer duelo, de recordarme que no fue locura, que no fue exageración. Fue real. Un día escuché golpes en la puerta. Me asomé por la mirilla. Era Benjamin. Tenía ojeras, la cara caída, los hombros encorvados. Ya no era el hijo orgulloso y frío. Era un hombre roto. No abrí. Lo escuché desde dentro. Mamá, por favor, solo quiero hablar. Sé que lo arruiné, que te fallé. Claire también lo sabe. Necesitamos ayuda. Necesitamos a ti. Me quedé en silencio. No por crueldad, sino porque entendí que mi silencio hablaba por mí.
que en ese silencio cabían los años de desvelo, de entrega, de invisibilidad. Y ahora era su turno de escucharlo. Después de que se fue, encendí una pequeña lámpara en la mesita. Saqué mi cuaderno y escribí: hoy descubrí que el silencio no es soledad, es presencia, es resistencia, es justicia. Y mientras el sol se colaba entre las cortinas y coloreaba la pared de dorado, comprendí algo esencial. No era yo quien debía volver. Eran ellos quienes tenían que aprender el camino de regreso. Y hasta que lo hicieran, yo seguiría callando. Pero mi silencio ya no era vacío. Era voz. Una mujer puede desaparecer de muchas formas. Puede callar para no incomodar, ceder para evitar conflictos, desaparecer de las fotos, de las decisiones, de las conversaciones. Yo desaparecí así, lenta, silenciosa, como una vela que se apaga sin que nadie sople. Pero un día, algo en mí despertó. No fue un grito, no fue rabia. Fue la certeza fría y firme de que no debía pedir permiso para existir. Esa mañana me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro parecían caminos, cicatrices que marcaban cada renuncia, cada noche en vela, cada comida que serví sin sentarme. No era fea, no era vieja, era fuerte. Y estaba harta de ser invisible. Los días siguieron con su rutina tranquila. Paseos por la plaza T con hierbas de mi balcón, lecturas en la tarde. El silencio que antes me dolía se volvió cómplice. Los mensajes de Benjamin y Claire siguieron llegando. Súplicas disfrazadas de excusas. El abogado dice que sin tu firma no podemos avanzar. Hay una auditoría fiscal. Nos están pidiendo pagos retroactivos. Mamá, por favor, hazlo por el bebé. El bebé. Ese al que ya le habían asignado mi habitación, al que nunca me pidieron permiso para celebrar en mi cocina, no. No ibas a firmar nada. Claire me dejó un mensaje más. Esta vez, la voz le temblaba. No de tristeza, sino de frustración. Sinceramente, Filomena, esto es cruel. Nos estás manipulando. Solo pedimos tu ayuda. Ayuda. Después de echarme como si fuera un trasto viejo, el colmo fue una visita inesperada. Una hermana de Claire vino a tocar a mi puerta. Me habló con ese tono dulce y condescendiente que usan con los niños solos locos. Filomena, no seas terca. Esto afecta yo a todos. Sé razonable. No respondí, ni abrí la puerta, porque aprendí que el silencio puede ser un escudo que protege lo poco que te queda cuando ya lo han intentado quitar todo. Días después llegó una carta, escrita a mano. Benjamin, mamá, sé que te fallé, sé que te hice daño. No quiero justificarme, solo decirte que te echo de menos. No tu dinero, no tu ayuda. A ti, perdón. Si puedes. La leí 3 veces. No lloré, pero algo dentro de mí se movió. No era suficiente, pero era algo. No respondí. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón distinto. Uno que no etiqueté como pasado ni memoria. Uno nuevo. Uno que quizás con el tiempo podría llamarse futuro. Pero mi historia no terminaba ahí. Una mañana, cuando pensaba que todo se había apaciguado, sonó el timbre. No era Benjamin, ni Claire. Era un joven de gafas, cuaderno en mano. Filomena Álvarez. Asentí. Trabajo con la sociedad histórica. Su antigua casa, el terreno. El huerto que usted plantó es el último de su tipo en la región. Queremos registrarlo como sitio de interés cultural. Con su nombre, no supe qué decir. Me temblaron las manos. El huerto
El que sembré con mi esposo, con mis hijos, con mis lágrimas. El huerto que Claire había despreciado por anticuado. Ahora sería preservado. Con mi nombre en una placa. Lo miré y sonreí. Será un honor. El joven me entregó un folleto y se marchó. Yo lo abrí con dedos torpes. Ahí estaba, una foto del huerto en primavera. Y mi nombre impreso. Filomena Álvarez, la mujer que plantó raíces. Esa tarde llegó un paquete, sin remitente. Dentro un marco con una foto antigua, Benjamin y yo, plantando un árbol. Él con las mejillas manchadas de tierra sonriendo. Detrás una nota escrita por Claire. Tenía razón. Siempre te necesitó. Solo que no supimos cómo compartirlo. No sonreí. No lloré. Solo sentí que el aire cambiaba. Un soplo nuevo. Un comienzo. El fin de semana siguiente, mi vecina Elise me invitó al cumpleaños de su hija. Fui. Llevé unas galletas y un jersey tejido a mano. Los niños rieron. Yo reí. Sostuve a un bebé en brazos y no me dolió el pecho, porque ya no esperaba ser la abuela. Solo era Filomena. Y eso bastaba. Caminé de regreso bajo un cielo estrellado. No había mensajes. No había disculpas nuevas. Ni falta que hacían. Porque por primera vez no me sentía vacía. Me sentía libre. Y entendí que el amor real no te pide que desaparezcas. Te da espacio para ser tú. Completa. Visible. Viva. Nunca imaginé que la venganza más dulce sería el silencio. No el silencio amargo del abandono, sino ese que llega cuando uno por fin se ha liberado del peso de rogar por amor. Pasaron las semanas, luego los meses. Benjamin y Claire dejaron de enviar mensajes constantes. Su desesperación fue apagándose como una vela que se consume sin llama. Ya no llamaban llorando ni suplicaban ayuda. Ahora solo quedaba el vacío. Y la consecuencia. Un martes por la mañana recibí una carta certificada del ayuntamiento. Al abrirla mis manos no temblaron, pero mi corazón sí dio un pequeño salto. Era la confirmación oficial la transferencia de propiedad que Benjamin intentó ejecutar. Había sido anulada. Las autoridades consideraban la operación como fraudulenta y las penalizaciones fiscales recaerían directamente sobre los firmantes. No sobre mí, sobre ellos. Leí cada línea con calma. Bebí un sorbo de té. Luego me levanté, caminé hasta la pequeña biblioteca que había armado en el apartamento y guardé la carta entre mis libros favoritos. Era justicia. No grité, no celebré. Solo cerré los ojos y sonreí en silencio. Pero la historia no había terminado. Unos días después, la prensa local publicó una pequeña nota. Disputa familiar por herencia. Termina en sanción millonaria. Sin nombres, pero con suficientes detalles. Y ahí, como si hubieran olido la sangre, comenzaron los comentarios maliciosos. Claire escribió un largo post en sus redes sociales. Nos sentimos traicionados por alguien a quien cuidamos. Qué doloroso es que un miembro de la familia se convierta en enemigo. La reacción fue rápida y brutal. Algunos conocidos me escribieron preguntando si todo eso era cierto. No respondí, porque aprendí que el silencio, cuando se carga de dignidad, grita más fuerte que cualquier defensa. Claire no soportó la falta de control. Empezó a hablar mal de mí con familiares, con amigos comunes, con quien quisiera escuchar. Pero algo cambió. Ya nadie le creía, porque mientras ella gritaba yo florecía. Los vecinos me invitaban a meriendas. Comenzaron a considerarme parte de su comunidad. Elise, la joven madre, me trajo flores un día cualquiera sin motivo. ¿Por qué me recuerdas a mi abuela? Y porque tu pan es el mejor que he probado, me dijo. Yo sonreí. Agradecí.
No necesitaba grandes gestos. Sois humanidad. Una tarde, mientras leía en la terraza, llegó un paquete. Dentro una caja de madera con una foto antigua, Benjamin, con 5 años sentado en mis piernas sonriendo con todos los dientes torcidos. Debajo, una carta. Mamá, me pasé la vida esperando que me perdonaras antes de haber pedido perdón. Fui un hijo ausente, frío, egoísta. No hay excusa, solo dolor. Pero si queda un rincón para mí en tu corazón, sabré esperar en silencio. Lo leí en voz alta. Una sola vez. No lloré, tampoco respondí. Lo guardé en el cajón de futuro junto a la carta anterior. No porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba venganza. Había ganado algo más poderoso, mi identidad. Un domingo por la tarde, fui invitada a dar una pequeña charla en el Centro Cultural del barrio. El tema: el valor de las raíces. Me puse mi mejor falda, la de lino azul con botones de madera. Recogí mi cabello en un moño bajo y llevé conmigo una cesta con mermeladas caseras. Hablé de los huertos del arte de cuidar sin ser vista, de las mujeres que construyen en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada. Esa noche, al volver a casa, me preparé una copa de vino. Observé mis plantas en el balcón. La albahaca crecía fuerte. El romero olía a infancia. Y el silencio, ese silencio que antes me asfixiaba, ahora me arropaba. Fue entonces cuando entendí, no era yo la que se había ido. Ellos se habían perdido a sí mismos. Yo me encontré. Benjamin intentó visitarme una última vez. No lo esperaba. Vestía traje como si vinieras a negociar un contrato. Tocó la puerta. No abrí. Dijo con voz baja: Mamá, lo perdí todo. La casa, el dinero. Pero lo peor es haber perdido tu confianza. Guardé el silencio. No como castigo, sino como frontera. El perdón no es una puerta automática. Es un umbral que se cruza con tiempo, verdad y humildad. Benjamin aún no estaba listo. Y yo ya no tenía prisa. Con el tiempo la historia se fue apagando. El escándalo fiscal se resolvió con pagos a plazos. Claire cerró sus cuentas de redes sociales. La casa fue embargada. Y yo, con la escritura original en mis manos, doné el terreno del huerto a la sociedad histórica, bajo una condición: que el lugar sirva para honrar a las mujeres que dan sin pedir, que siembran sin esperar cosecha, que construyen sin ser nombradas. Colocaron una placa: Huerto de Filomena Álvarez, tierra de memoria. Fui a verla una mañana soleada. El aire olía hinojo y tierra húmeda. Toqué la madera del banco donde solía sentarme con mi esposo. Cerré los ojos y respiré. No lloré por lo perdido. Sonreí por lo que jamás pudieron quitarme. Mi casa no era solo paredes, era su historia, mi amor, mi dolor y ahora mi legado. Al volver al apartamento encendí la radio. Un bolero antiguo llenó la estancia. Preparé pan con aceite y sal como hacía mi madre. Me senté frente a la ventana y por primera vez en toda mi vida no fui madre, ni esposa, ni cuidadora. Fui Filomena.